enclave privilegiado de nuestra ciudad, el Museo Hernández Quero, y gracias por acompañarnos. La Archicofradía de Dulce Nombre, Veracruz y Virgen del Valle os convoca en el día de hoy, en esta segunda cita, que forma parte del ciclo que esta hermandad ha puesto en marcha con el propósito de ofrecer la posibilidad de enriquecer nuestro conocimiento y nuestra cultura cofrade. La Semana Santa es una celebración que llevamos en nuestro ADN prácticamente desde que nacemos. Todos los que aquí nos encontramos, de un modo u otro, pertenecemos a ese movimiento que gira en torno a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El mundo cofrade está inmerso bajo nuestra piel y cada uno de nosotros somos un eslabón de ese engranaje que hace posible la mayor manifestación de fe pública en nuestro país. Y todos contribuimos a seguir construyendo y avanzando en este fin. Pero nos hemos planteado echar la vista atrás y bucear en los cimientos de este fenómeno religioso. Y más concretamente, ¿sabemos cómo nace la Semana Santa en nuestro entorno? ¿Conocemos cuál es la primera hermandad que se crea en nuestra ciudad? ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué se crea? ¿Sabemos cuál es el motor impulsor de las cofradías en nuestra tierra? Son muchas preguntas las que sin duda se agolpan y que no nos paramos a responder. Y hay algo absolutamente cierto, y es que para construir un futuro debemos conocer el pasado. Y esto es lo que pretendemos hacer hoy, rendir ese merecido homenaje a nuestro pasado, trayéndolo al presente y contándolo. Y para ese propósito contamos con nosotros con alguien que cumple dos de los requisitos que, a mi entender, se necesitan para encuentros de este tipo. Por un lado, es uno de los historiadores especializados en Semana Santa con los que actualmente se puede contar, uno de los mejores. De hecho, su infinito currículum, tanto profesional como cofrade, pues he decidido no entrar en él porque entonces, en vez de dar la conferencia a él, la tendría que dar yo. Entonces, bueno, pues como lo conocemos todos, lo dejo ahí. El segundo requisito que cumple nuestro conferenciante es que para contar algo debemos hacerlo con la sencillez de un maestro y con la maestría de un sabio. Y es exactamente así como David nos cuenta lo que sabe y lo que compila fruto de sus numerosas e incansables investigaciones, siempre indagando en la historia, siempre sorprendiéndonos con datos asombrosos, curiosos y sin duda absolutamente enriquecedores. Así que hoy tenemos la oportunidad de escuchar y aprender con un maestro de la palabra y de la historia que al menos para mí lo es tanto metafórica como literalmente. Hoy tenemos el privilegio y el lujo de que David Rodríguez Jiménez Muriel sea nuestro conferenciante en el día de hoy. Disfruten y aprendan. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Valga nada más empezar mi profundo agradecimiento fuera del perfil de la amistad que ya afortunadamente nos une al señor concejal de Cultura y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Motril. Primero, muy especialmente por la diligente sensibilidad que tiene para con los cofrades y que este acto de hoy día no es más que una muestra de todas esas aportaciones, creo que bastante interesantes al respecto. A todos los que de una forma tan amigable y tan amistosa habéis querido acompañarnos hoy igualmente, y por supuesto a la hermandad por seguir apostando por una cuestión cultural que hoy día es tan compleja y tan complicada en el mundo cofrade, no solamente de Motril, en el mundo cofrade español, me atrevería a deciros. La cultura de una u otra manera pues nos va a dar muchas puertas, aunque sea patrimonio de muy poco, para entender algunas cosas. La conferencia de hoy es un tema bastante largo. Yo os prometo que en menos de 500 años lo voy a intentar extractar, más que nada para que consigamos llegar Domingo de Ramos del año que viene y de esas cosas. Vamos a intentar hacer un buceo al menos por 370 años de historia,
Créanme que no es nada fácil. Los testimonios gráficos y los testimonios históricos de la ciudad de Motril los hay. Todavía es necesario de seguir rebuscando y de seguir estudiándolos. En este empeño nos vamos a concentrar en el tiempo que nos quede y nos van a dejar algunos frutos muy interesantes. Así que nada, no tengo más que comenzar presentando el título de la conferencia con esta fabulosa fotografía de 1920, cuando sucedía una escena única. Este era el conocido como Paso de Simón en la Judea motrileña y que nos sirve para el ambiente histórico absoluto que nos pretendemos. Las hermandades motrileñas de la Edad Moderna, hablando de sus primeras cofradías, del nacimiento, nos van a retrotraer directamente al esquema que aquí os presento. ¿Cuál fue el origen de la Semana Santa? Pero entendida como española, la importancia fundamental del Concilio de Trento, sin el cual no hubiera existido lo que hoy es la Iglesia Católica. E insisto en ello, toda modificación posterior a Trento nos aleja cada vez más de la Iglesia Católica, al punto que hoy día en las liturgias yo ya no sé si estoy asistiendo a momentos protestantes o católicos. Creo que es un dato que no nos conviene hoy tocar, no nos compete, pero que habría que tocarlo desde la perspectiva teológica. Cada vez menos gente en la Iglesia y cada vez más moderno para nada, ¿no? Quizás esté fallando si nos estamos separando de la luz que ilumina en Trento. Ese barroco en Motril, ¿qué significó la eclosión barroca que vino de la mano de la Contrarreforma, que vino de la mano del Concilio de Trento del que os estoy hablando? Una crisis nacional en todos los aspectos, no solamente una crisis nacional entendida económicamente, una crisis de valores, una crisis a la que intentan ponerle completo arreglo el mejor gobierno de la historia española, que es el gobierno de los Ilustrados, que para colmo de males fue el más nocivo para el mundo de la religiosidad popular. Pero ahora vais a entender por qué hacía falta de alguna manera meter la tijera y al final que nos sobrevive a los albores del siglo XX y por tanto de qué somos herederos o de qué hemos dejado de ser herederos, y os dejo esta reflexión si queréis para que la tratemos progresivamente. Veréis, la Semana Santa no existe antes de una figura fundamental, el dominico Álvaro de Córdoba, en los altares desde el 19, San Álvaro de Córdoba, que en un viaje a Tierra Santa encuentra lo que ya se viene manifestando allí a través de los cruzados, que no es otra cosa que el Vía Crucis. Recorrer los mismos pasos que desde el palacio del pretor Pilatos hasta el monte Gólgota hizo Cristo. Son 997 metros que recorrió Cristo. Aquella práctica que él observa única y exclusivamente se da en Tierra Santa, se da en Jerusalén, se la trae a España, se la trae a Córdoba en concreto en 1421 y lo hace coincidir, lo hace partir desde el convento dominico de Scala Coeli de la ciudad de Córdoba hacia un pretorio, un humilladero público, como también lo tuvo Motril, el humilladero de San Sebastián, que formaba parte también del nacimiento de uno de nuestros Vía Crucis primitivos. Cuando oigáis algunas hermandades sevillanas que se postulan a favor de su nacimiento antes de... Absolutamente mentira. No puede haber ninguna hermandad española que naciera antes de esta manifestación y que constituye el primer instante real de algo cofrade muy alejado de lo que nosotros entendemos a día de hoy como Semana Santa. Este Vía Crucis que os traigo en esta ilustración del siglo XVI, que conserva el Escorial español, la biblioteca del Escorial, nos muestra efectivamente cómo desde un punto de partida hacia otro de eclosión devocional, los fieles recorrerán esas 14 estaciones prefijadas. Fijaos, como decía antes, los cambios a veces no son lógicos. Nos hemos educado todos los que estamos aquí asistiendo a nuestras iglesias, tanto la mayor como la cabeza, como cualquiera que me queráis, con 14 estaciones en la muro, ¿verdad? Las 14 estaciones que en el año 1991 modificó Juan Pablo II y no solamente pervirtió el número, sino la elevó a 15, sino que cambió algunas de estas. Lo que fue válido para que naciera la Semana Santa Española en 1421, a la luz de la nueva iglesia que vivimos, ya no es válido. Os insisto que este no es el tema de mi conferencia, pero que creo que deberíamos empezar a reflexionar lo que les valió a los abuelos de nuestros abuelos y nuestros abuelos y nos hace a nosotros hoy día católicos, así como todo el gran pozo cultural que esto supone, no debe pervertirse, no debe modificarse a la ligera. Aquí, en esta manifestación, entendemos el primer nacimiento cofrade, el origen del primer nacimiento cofrade, la primera vez que salimos los cofrades a la calle a manifestar la fe mediante la pasión y muerte, la conmemoración de la pasión y muerte de Cristo. Porque el único fundamento de la Semana Santa
El único fundamento de la Semana Santa es salir a la calle, salir a la catequización pública, al evangelio público, a la didáctica católica en definitiva. Y por supuesto el ejercicio de la caridad u otros ejercicios, estamos llamados a ellos ni siquiera como católicos, como simples humanos, como simples personas lógicas. Por lo cual, el que quiera hacer caridad tiene evidentemente Cáritas, el Banco de Alimentos y otros muchos modos. Y los que salimos a la calle a buscar a los católicos y a los no católicos, los cofrades, a mostrar un evangelio que sale de la Iglesia y que triunfa fuera de la Iglesia, fuera de los muros contenedores de la espiritualidad, somos los cofrades con un mensaje creado ya desde esta época. A lo largo de un siglo entero duró esta práctica del Vía Crucis de una manera muy sencilla, la mayoría de las veces sin inclusión alguna de imágenes, por supuesto sin ninguna inclusión de nazarenos, de antifaces, de los símbolos del barroco que nosotros hoy día demostramos que hacemos todo un lenguaje plástico en la calle y que nos lleva directamente al hito histórico de 1521 cuando el marqués de Tarifa, que convencido de la práctica dominica que ya tienen los cordobeses a través de San Álvaro de Córdoba y por supuesto de su viaje a Tierra Santa, la familia Rivera, Enrique de Rivera, a la que pertenece don Fadrique, tiene intereses con la Orden de San Juan, lo que fueron herederos de los templarios, para que todos nos entendamos, con San Juan de los Caballeros, conoce perfectamente Tierra Santa y trae este modelo. Se eleva a 997 metros de distancia de su palacio, se eleva el humilladero de la Cruz del Campo, que no solamente le da el nombre a una cerveza, sino que además eclosiona y origina la Semana Santa sevillana, y con ella la primera manifestación cofrade, la primera manifestación de Semana Santa en toda España. Todo lo que hubo antes no eran más que manifestaciones no entendidas como nosotros lo hacemos. Nosotros ponemos a la calle un discurso centrado en el misterio de la pasión que significa cada una de nuestras hermandades. La Hermandad del Sábado Santo lo hará con el traslado de Cristo al sepulcro como un mensaje evangélico primero y didáctico y catequético, como la Hermandad que nos concita, la de la Vela Cruz, lo hará con la expiración de Cristo o muy probablemente de penitencia. Bueno, pues con el humilladero de la Cruz del Campo, como veis, comienzan ya los primeros atipos del lenguaje cofrade tal y como lo entendemos. Los primeros encapuchados, que no penitentes ni nazarenos, que además... Esto he llegado yo a verlo en mi infancia en Motril, los famosos empalados. Además, en la Hermandad del Gran Poder, algunos de vosotros lo tendréis que recordar como asidos a una cruz, atados a ella, procesionaban tras el nazareno de las nazarenas, tras el Señor del Gran Poder, algunos motrileños. Bueno, pues con este primer sentido de los empalados comenzará nuestra Semana Santa. Lo hará de una forma especialmente penitencial para expiar las culpas personales de cada uno de ellos, no con el sentido, insisto y subrayo, que tiene nuestra actual Semana Santa. Pero es que forma parte de un discurso muy del tardo medievo, de la Baja Edad Media, una época oscurantista donde la penitencia entendida por cada uno de los que lo practican es más importante que el discurso evangélico. Fijaos la diferencia. Fijaos cómo no lo posee ninguna otra religión, los cofrades salimos a la calle con todo un corpus teológico, con todo un corpus de fe a la calle, con un montón de mensajes, de dogmas, nuestros pasos, nuestros enseres encierran un montón de discursos al que hay que estar muy atento, no solamente mirar a una virgen o a un Cristo, sino las cartelas, los altos relieves, los bordados, los enseres en definitiva, que todos ellos hablan de un discurso y cómo el concepto que se tiene finales del siglo XV, principios del siglo XVI, el de la mortificación personal. Cuando hablamos de estación de penitencia, alguien entiende a día de hoy que cada uno de nosotros, bien en la figura del costalero, del penitente, del nazareno, de la mantilla, salimos a hacer penitencia. ¿Creemos realmente en el siglo XXI en un Dios que quiere que hagamos penitencia cada uno de nosotros para exculpar algo? Pues muy probablemente no, salimos a hacer un discurso, a contribuir eclesiásticamente para con nuestra fe y por supuesto hay otros motivos culturales, económicos o sociales. Os he traído un cuadro de 1635 que se firma en el Flandes español, es decir, en la actual Bélgica, donde como veis, ante cualquier acontecimiento evidentemente sobrenatural, que puede sobrepasar el entendimiento de cada uno de los ciudadanos,
muy dados a la superchería y a la superstición, se agarran a cualquier cosa y ante un brote de la terrible epidemia de la peste negra en el Flandes del momento, salen los disciplinantes a flagelarse. Aquí veis cómo este origen que dio a la Semana Santa de Granada de la disciplina, de la Semana Santa de España, la disciplina pública, cada uno de ellos, lo era común en toda Europa. Bien sabéis, el monje agustino Lutero, Martín Lutero, no está de acuerdo con según qué postulados de Roma, comienza la Reforma Protestante, comienza una serie de discursos, aquí os he traído una ilustración del momento, que era usada en la época de Felipe II para explicarle a los religiosos y a los sacerdotes cuál era la diferencia entre nuestra fe y la fe que se propugnaba y que estaba azotando a toda España, y que estaba conquistando toda España, porque el discurso era muy, muy interesante, muy cercano. Hay una visita del veedor y del provisor del arzobispado de Granada, cursado al Motril de 1571, y vuelve diciendo que está muy sorprendido cómo los 4 beneficiados y los 2 sacerdotes de la parroquia, solamente está la mayor, a duras penas tienen cultura, dicen, ¿no? No saben entender los textos sagrados. Efectivamente, hacía falta una revisión de nuestra fe y hacía falta que de alguna u otra manera el protestantismo también sacudiera los propios cimientos de la Iglesia católica y dotara a unos sacerdotes preparados, a unos monjes y a unas monjas preparados, reformados, para lo que nace en 1545 la Contrarreforma, es decir, el Concilio de Trento, que terminará bajo el pontificado del glorioso San Paulo V, que conseguirá nada más y nada menos que cimentar lo que es hoy la Iglesia Católica. Con este Concilio de Trento, yo he puesto algunos detalles al respecto, termina en 1563, las conclusiones fundamentales, creo que las leí con dificultad, ¿no? Y yo que veo también poco, pues estamos bien. La imagen de Cristo, la Virgen y la de los santos deben figurar y conservarse en las iglesias con honor y veneración. Esto es lo primero que dice Trento. Lo que a nosotros nos parece algo lógico, hasta que no termina en 1563 el concilio, no lo es tanto. Las iglesias están bastante despobladas de imágenes de los discursos hagiográficos, de los discursos de santidad y de fe que transmiten hoy día desde nuestros altares, desde nuestras capillas. Los obispos tienen que enseñar la historia de los misterios de la redención, pero basándose, apoyándose en cuadros y en imágenes. Este es otro de los postulados que dice Trento. El pueblo se instruye por medio de ellos en buenas acciones y en dones conferidos por Cristo. La Iglesia autoriza las buenas estatuas y las buenas pinturas religiosas y salvaguarda a la Iglesia de toda pintura herética o secular. Abajo os traigo una genialidad de Pietro Cataneo, para ilustrar una obra de arquitectura que él mismo firma. ¿A que no sabéis cuál es la forma de nuestra iglesia? La de Cristo crucificado. Porque Cristo, el cuerpo de Cristo, es perfecto. Así que nuestras iglesias, tomando esa forma, serán perfectas. Fijaos cómo en este cristocentrismo absoluto, emanente de los concilios, de 20 años de concilio de los padres conciliares de toda Europa, cómo se va gestionando progresivamente la fe que hoy día nos alberga. Tengo un amigo también ponente, también historiador del arte, enormemente inteligente, que dice: la Iglesia tiene 2000 años para haber preparado muy bien las cosas, no la vamos a pillar nunca. Es verdad. A lo largo de tantos siglos, de una cocción lenta de la cultura y de la liturgia, conseguimos que todo lo que litúrgica y las formas y las maneras para que nosotros nos entendamos que tiene la Iglesia sean rotundas y perfectas. Descafeinarla a veces puede debilitar nuestra fe, y esas grandes ceremonias en los altares lo único que han hecho es sostener los 1.300 millones de católicos con una duración de 2000 años. No hay empresa en el mundo que haya aguantado tanto, ni la habrá, ni siquiera imperios que lo hayan sostenido, ni que se hayan sostenido a lo largo del tiempo. Ese mensaje de la Iglesia, centrado en el beato y en el decoro necesario que nació en Trento, nos hizo a la vez nacer a nosotros. Y con él, progresivamente, primero pasando por un pequeño estilo que llamaríamos manierismo, es decir, este estilo que nos sirve de transición entre el Renacimiento y el Barroco, pero especialmente con el arte barroco del que España capitanea la nave casi por extensión, conseguimos denominarlo el arte de la Contrarreforma, con un solo fundamento, como dice en el Canon 34 de ese concilio: recuperar fieles con emotividad. ¿No emociona ver el semblante gestual y extraordinario del Señor del Perdón? Quizá a veces más
A mí muchas veces lo he dicho como estudiante de Historia del Arte primero, envidio al musulmán, no necesita de nada, de ningún apoyo, solamente dirigirse al muro de la Qibla, mirar hacia el este para creer. Nosotros necesitamos de algo tangible, de un lenguaje gestual que nos llene. Es muy probable que, a pesar de cientos de años de homilía desde los púlpitos, desde los altares mayores, el semblante del Señor del Perdón en tan solo 60 años haya convencido y metido a más fieles en el rebaño de Dios que ninguna otra homilía. El arte es el arte de la sugestión, de la subyugación. El arte es el único instrumento libre que utilizaron todos los estados, desde Roma hasta nuestros días, que incluso hoy día las construcciones urbanísticas del siglo XXI lo tienen a bien. Cuando uno llega a los grandes espacios arquitectónicos como el Museo del Guggenheim, uno queda completamente sorprendido, le gusta o no la arquitectura contemporánea con lo que está viendo. De una u otra manera, el arte es una instrumentalización para según qué cosas del pueblo, y la Iglesia no iba a ser ajena evidentemente a ello. La ilustración me gusta tantísimo, me parece tan arrolladora y tan explicativa que os la vuelvo a decir, os la vuelvo a ver. Fijaos cómo donde se reserva el Santísimo Sacramento está la cabeza de Cristo, su cerebro no es más que la espiritualidad propia de todos nosotros. Se comulga a los pies del altar mayor que estáis viendo con ese círculo. Es decir, en su corazón se alberga la comunión de todos sus hijos, y cómo el crucero perfecto lo traza el propio Cristo crucificado. Acudid a la iglesia mayor, ahí tenéis una planta perfecta en ello. Acudid a la iglesia de la cabeza, tenéis una planta perfecta del cuerpo de Cristo. Lo tenéis insinuado, no se pudo, en la Victoria o en Capuchino o en otra serie de iglesias, que efectivamente esta ilustración nos recuerda perfectamente cómo en Trento se sentaron unas bases fundamentales. Y os lo vuelvo a decir, la Semana Santa española y por tanto la de Motril nace en Trento. Y os lo vuelvo a repetir para que... Esto ya lo tiene más que estudiado y denunciado no hace tanto en el propio ABC de Sevilla, Clemente Maillo, que hablaba precisamente cómo las hermandades nos ponemos más antigüedad a veces que las que nos corresponde. Esto nada más que pasa en Granada, no sé por qué. Ahora estamos celebrando el centenario de nuestro nacimiento, cuando hay hermandades que llevan dando vueltas 400 años antes, pero bueno, en Granada somos así. Como podamos, quitamos la Alhambra y hacemos piso de protección oficial. Quitando esa ciudad únicamente, que no se murió Lorca y se lo llevó todo, qué caso. Quitando eso, Sevilla es la capital absoluta de inventarse más años y más prosapia de la que merece, ¿no? Pero os insisto en el detalle, y os insisto con este señor que tenéis abajo, el rey prudente, Felipe II, como mediante su cédula del 12 de julio de 1564... publicando los edictos conciliares de Trento y mandando a las iglesias contemplar, hacer y ejecutar, ver y velar porque se cumplan. Obispos, primados, arzobispos, fieles, religiosos, cualquier estamento religioso lo manda Felipe II. Nace así la Semana Santa moderna, es decir, nace la Semana Santa tal y como la entendemos. Para ello, lo primero que se abordan son tres cuestiones. El concepto de penitencia. Todavía queda una herencia de la Edad Media donde el hombre tiene que salir a la calle a expiar sus culpas mediante la mortificación. Los flagelantes, los empalados, las grandes cruces que cuestan portar, llevar durante nuestras estaciones de penitencia. La importancia del arte, la vuelvo a subrayar. Además, lo que se dice el 3 y 4 de diciembre del 63. Las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de los santos, os dejo este paréntesis porque no creía conveniente tenerlo a bien, tributarles el debido honor y veneración, representadas en pintura y escultura, pues por el arte se instruye al pueblo en los artículos de la fe. Esto lo dice un papa, y lo dijeron 2 o 3 que duraron en el concilio de Trento, se fueron sucediendo. Todos los cardenales, todos los doctores y padres de la Iglesia, todos ellos lo dijeron en Trento, y así nos llega a España, así lo hace publicar y conocer Felipe II, y así nacerá nuestra Semana Santa. Fijaos que íntimamente ligada al mundo del arte, eso es indiscutible, ¿no? Y os añado más, el concepto de la estación de penitencia. Ya en la Roma del siglo II, perseguidos los cristianos por el imperio, las procesiones tienen una denominación muy especial, ¿no? Viene de la etimología statio, del término latino statio, y esa herencia suya latina significa punto de guardia. Durante la época cuaresmal, los primeros cristianos, especialmente en el Viernes Santo, claro, que es cuando muere Cristo, están pensados estos estatios, estas estaciones,
pensadas para que el creyente monte espiritualmente guardia. Ha muerto Cristo. Al rey del papado de Pío V recomienda que se mantengan y renuevan la asamblea de la iglesia local según el modelo de las antiguas estaciones romanas. Ergo nace la estación de penitencia. El concepto de penitencia que nos viene arrastrado del siglo XV, de la Edad Media en definitiva, la estación de penitencia como guardia espiritual de los cristianos, como conmemoración de los cristianos en la calle, ergo estación de penitencia. Concepto al que después le iremos dando algunas vueltas, ¿no? Los primeros que se hacen a estos postulados de Trento y lo que ordena el rey son los frailes. Las órdenes religiosas, dominicos, agustinos, franciscanos y en última instancia también los mínimos, pero como los mínimos son tan pocos, no tienen tanta presencia en España, menos, comienzan progresivamente a traernos todas estas cuestiones del arte, de la penitencia, del concepto de la estación de penitencia, de la Semana Santa tal y como la entendemos. Nos echamos a la calle con imágenes sagradas, ¿no? Os he traído el grabado revisado, no de época, que se conserva en Madrid, en Toledo, acerca de la primera Dolorosa, que muy probablemente pisó las calles en 1565, la Virgen de la Soledad, de la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro, hoy día están fusionadas como tal, la Virgen Toledana, que después eclosionará en 1566 en una Dolorosa que fue la primera en vestirse, que hace el escultor de Baeza, Gaspar Becerra, posiblemente autor de la patrona de Granada, la primera Dolorosa que es revestida a la manera de los Habsburgo, a la manera de la corte de los Austrias españoles y que constituye el comienzo del arte, de la plasticidad del arte para con la Semana Santa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sucede en Motril? Habrá que hablar de la Semana Santa en el barroco. ¿Qué Semana Santa tuvimos desde ese 1565 donde comienzan a eclosionar las primeras manifestaciones cofrades en toda España, también en Motril? Y aquí os traigo cómo era nuestra Semana Santa hasta finales del siglo XIX prácticamente, hasta 1880, porque ya en 1883 la prensa que he conseguido encontrar y que he conseguido descubrir y que, insisto, no me oye ni falta que hace, desde aquí agradezco profundamente al genial Gabriel Medina Vilches todo lo que le ha dado a Motril y todo lo que le sigue dando. Creo que es una persona que merecería una estatua por todas sus investigaciones históricas, está a un nivel del que muchos nos gustaría alcanzar y con un grado de sentimiento motrileñista y de una capacidad de amor a Motril que no cabe duda, ¿no? El lunes santo existe una manifestación, una interpretación cofrade, ahora lo veremos. El jueves santo la cosa se complica, ¿no? Sale el nazareno irá y vendrá, no se quedará en el tiempo. La Veracruz sí lo hará y la humildad irá y vendrá, pero lo hará de la mano de la Veracruz. Todo eso lo vamos a explicar ahora, ¿no? El viernes santo por la mañana lo que sucede, si queréis saber lo que sucede, os invito a que vayáis al Muñécar. Lo que sucede en Motril el Viernes Santo desde 1630 al menos hasta 1930 está pasando en Almuñécar todavía. Y el día que Almuñécar lo pierda, España entera lamentará una manifestación única y los almuñéqueros habrán perdido pues lo que Motril no supo conservar, ¿no? En pos de algunas cuestiones que hoy día nos harán más estéticos y más simpáticos, pero que evidentemente hemos perdido una raigambre importante, ¿no? Y al fin todo termina el Viernes Santo. Bien sabéis que hasta no hace mucho el Sábado Santo no existía, era el Sábado de Gloria, era el sábado de víspera de la resurrección de Cristo y terminará como hoy en día lo hace con la urna, ¿no? La primera de las hermandades que encontramos, aunque yo la traigo la primera no constituida formalmente por la Iglesia, aprobada sus reglas por la Iglesia, pero sí ya existente y latente en Motril, es la del Santo Entierro. Es hija de la Hermandad Sacramental, de la primitiva y principal, que nos tiene que nacer hacia 1528, porque ya es la encargada en 1532, esta sacramental, de levantar la ermita de San Sebastián, y a raíz de la peste de 1532, bastante liviana pero peste al fin y al cabo, levantará la ermita y consagrará Motril, el patronato de Motril, a la figura de San Sebastián, mártir. Luego será la Hermandad de las Ánimas la que los sostiene. Yo he traído un sepulcro que, por la descripción que nos hace Tomás de Aquino y Mercado, el gran historiador del siglo XVII
motrileño tiene que ser muy parecido a esto. Es de color caoba, tiene algunos adornos en las columnas, en una pequeña columnata en pan de oro, acristalada. Bueno, pues me remite mucho a la urna granadina tal y como hoy día sale, y que muy probablemente formara parte del discurso barroco de la época, un canon de urna muy parecido. He traído simplemente una dolorosa revestida usanza de la época, usanza de los Habsburgo, porque se hacía acompañar de una virgen. Esta dolorosa se pierde en algún momento de la historia, muy probablemente se pierde porque era muy endeble en su estética, en su constitución, muy probablemente fuera una de estas figuras que los historiadores llamamos de papelón y que después se sustituirá por otra, y es aquí el grueso y el interés de mi investigación de la conferencia de hoy, ¿no? Y ya sí es verdad que llegamos a la titular de la conferencia de hoy día, ¿no? A nuestra convocante, a esta hermandad de penitencia que hemos venido a llamar de la Veracruz. Su primer conocimiento real es del año 1603. Se servía de la capilla del Hospital Eclesiástico de Santana, fundado por los Reyes Católicos. En aquel momento estaba bajo el servicio de los padres mínimos. Nunca confundáis con San Francisco. Los mínimos están fundados por San Francisco de Paula, pero bueno, hay Francisco, santos, hay una cantidad importante en la Iglesia Católica, no tiene nada que ver con los franciscanos, los mínimos, ¿no? Este Cristo que yo os traigo y que solamente se conserva un testimonio fotográfico, he hecho varias ampliaciones, he puesto varias documentación acerca del mismo, he intentado escanear mentalmente su figura, lo considero de principios, muy principios del siglo XVII, y muy probablemente los descubrimientos que hizo mi eminente amigo y hermano Manuel Peregrina Palomares acerca de la figura de Bernabé de Gaviria en el Nazareno de Motril, que contrata esta hermandad. Nunca fue así, nunca llegó ese nazareno, pero con Bernabé de Gaviria ya tenía contactos la hermandad en el año de 1603, y a su hacer le tengo yo que relacionar esta imagen que tiene mucho que ver con el varón de Dolores que venía de la iglesia de San Gil de Granada, firmado por él y que todavía hoy día conservamos, y que ahí podemos hacer un estudio acerca de esta imagen. La segunda de las hermandades en ciernes es la Orden Tercera de Penitencia de los franciscanos. Cuando llegan los franciscanos a Motril, lo primero que hacen es, por permiso arzobispal, quedarse en la entonces ermita de la Virgen de la Cabeza. Ellos son los que protagonizan, ellos son los culpables reales de que la Virgen de la Cabeza sea la patrona de Motril, porque después de pasar, en 1635 tienen terminado ya su convento, ya están residiendo por allí, de alguna u otra manera. En 1635 se consagra su iglesia, y ellos creen que han adquirido ya derechos sobre la patrona, y que por tanto pues pueden, que no es patrona aún, sobre la Virgen de la Cabeza, pues se la pueden llevar allí. Y Motril se levantan armas, ya es la más querida de la ciudad, aplastantemente la más querida, se levantan armas Motril hasta el punto de que tiene que llegar el arzobispo de Granada, pero es que es la primera vez en la historia de España que un arzobispo sale apedreado. De aquí a 2 años, como sigue la cosa igual, lo mismo vuelve a pasar por la Plaza Alonso Cano de Granada, pero todavía no ha pasado, quiero deciros. Por el momento la primera vez fue en Motril, a tal punto se asusta el señor arzobispo, que un señor arzobispo en el siglo XVII, creedme, no es algo baladí, que lo deja todo muy bien cerrado. La nombra patrona de Motril, no solamente no castiga a nadie, sino que la nombra patrona de Motril, y desde entonces el ayuntamiento se hace cargo de ella en su patronato, en su segundo patronato, se convierte también, por tanto, en alcaldesa de la ciudad, y poco después Felipe V ya la eleva todo lo más alto posible, ¿no? Bueno, pues los franciscanos, al ver fallida su intento devocional en torno a una imagen letífica, una imagen de gloria, lo hacen con su tercera orden de penitencia, es decir, los seglares, que quieren vivir como franciscanos, pero que no lo son, y que lo único que les resta en diferencia con los franciscanos, con los frailes, es el voto de castidad. Quitando esto, esta orden tercera se echa a la calle los lunes santos, pero además está muy bien gestionada por los propietarios, los latifundistas de los entornos del ingenio de La Palma, y muy especialmente por la familia genovesa Palma, creadora del gran ingenio que nos ha llegado, que desde ahí empieza de una u otra manera a evangelizar a toda aquella gran mano de obra de la zafra del Motril del momento, que está muy lejos de la población. ¿Os habéis fijado cuánto se tarda en llegar desde La Palma al centro de Motril? Pero es que entonces estaban extramuros, fuera de las murallas. Por supuesto, no tenía ningún tipo de guarecimiento ni de defensa ante cualquier ataque, que los había y muchos. Os recuerdo que en 1631, en Motril, un supuesto ataque berberisco hace que estalle el ayuntamiento, y por eso se rehace nuevo. En Motril, los piratas y los ataques
marítimos desde la Berbería fueron tan constantes al punto que Carlos III siembra todas nuestras costas de castillos, Carchuna, Varadero, Torrenueva se debe así por una torre, y como era tan imposible llegar hasta el centro y tal el miedo, los franciscanos que llegan allí se tienen que encargar de dogmatizar, evangelizar y llevar cualquier tipo de fe allí. ¿Y cómo lo hacen? Mediante una hermandad creada en 1617, que procesiona un ex homo en busto, un busto solamente, y que lo hace el lunes santo terminando con la entrega de 350 400 comidas, así nos lo dice Tomás de Aquino del Mercado, dependiendo cada año, primero, la ligereza con la que el resto de Motril fuera capaz de dar o sea, la primera obra de caridad, el primer banco de alimentos de Motril, creado en aquella época, en segunda instancia, con la necesidad que tuvieran los trabajadores de la zafra del momento. Siguiente de la hermandad, en 1635, Jesús Nazareno, aquí lo tenéis, José Miguel Alfaro, un escultor relacionado con la órbita del barroco del sur de Italia, que arriba a España, que se pone bajo las directrices de el incipiente taller malagueño del momento, que después el granadino Pedro de Mena elevará hasta el punto que elevó. Os dejo una fotografía extraordinaria del actual Plaza de la Libertad mirando hacia la Iglesia Mayor. Fijaos el atrio que envolvía la última de las naves de la colegiata, esa elegancia supina sobre la gran obra, que no es otra cosa que la fortaleza, cómo se distinguía la parte más puramente eclesial de la fortaleza en esta imagen, y cómo en la imagen de la derecha era una imagen enormemente teatral, la de Jesús Nazareno, casi que bucólica y, si me permitís, irrisoria la expresión gestual del Nazareno. Hoy día no nos conmovería tanto como les conmovió a los abuelos de nuestros abuelos en el siglo XVII y hasta 1936 la imagen de Jesús Nazareno. Era una imagen completamente articulada porque tenía que sorprender al pueblo iletrado, inculto, alejado de cualquier manifestación de los medios de comunicación actuales que tanto le han aportado a la sociedad, o por supuesto del nacimiento de la lectura y de cualquier tipo de alfabetización. Era una imagen tan expresiva y tan teatral que con el tiempo incluso se ha llegado a pervertir y se ha llegado a decir que es el copatrón de la ciudad, cuando no es cierto, nunca fue nombrado copatrón, pero que era la figura capital de la ciudad, lo fue durante mucho tiempo. Por cierto, aquí os lo dejo en la segunda etapa del Nazareno, ahora hablaremos de ella, con esta túnica que se tuvo que firmar en 1756, no me cabe ningún tipo de duda, y que recuerda a los talleres monjiles, extraordinarios talleres monjiles, otra de las grandes pérdidas del patrimonio histórico de la ciudad. Yo lo que os dejo aquí no lo habéis visto nunca en la foto de la izquierda. Nunca. Aquí tenéis el interior de la ermita de la Aurora. Creo que nunca se ha publicado, creo que nadie la ha visto, creo que nadie la conocía y creo que no se lo había dado a nadie. Y os la digo porque la Hermandad de las Ánimas, que estaba creada en la Iglesia Mayor, una hermandad que además tuvo tanto que ver con la hermandad sacramental, que tuvo tanto que ver con el nacimiento penitencial también en la ciudad, es la que se pone también en la calle para manifestaciones posteriores, y que de ahí saldrá, en la Hermandad de las Ánimas, saldrá la Hermandad de la Humildad, de la que vamos a hablar inmediatamente. Os he puesto las dos imágenes, en primer lugar, por la capacidad histórica impresionante, el documento impresionante del de la izquierda, el de la Ermita de la Aurora, el de la derecha, para que veáis el porte barroco que tenía la Iglesia Mayor, con ese enfoscado, ese enmascaramiento barroco sobre la fábrica de ladrillo que ahora mismo de tapial, en definitiva, que tenemos hoy día a la vista. Y como yo no sé de qué manera, cuando se restaura después de la Guerra Civil, quién fue el listo que le puso una escalinata que aquello subía al Veleta más fácil que subía a la Iglesia Mayor, porque fijaos qué bajito era, fijaos cómo el acceso era mucho más bajo. Cada vez que voy revisando más fotos veo que el acceso era cada vez más bajo. Yo no sé, el arquitecto, el restaurador, que sabemos todos quién fue, Prieto Moreno, cómo tuvo a bien, yo creo que no le gustaba la iglesia, yo creo que era ateo, y dijo: aquí no entra nadie a la iglesia y le pongo 20.000 perdaños, porque si no es que no me lo explico, no me termino de explicar cómo una cosa tan accesible como esta hoy día, yo todavía subo hipando, me compro un Ventolin, ¿no? Esto habría que darle una vuelta, porque si históricamente era así, no sé por qué no podríamos recuperar en algún atisbo de restauración, de intervención, la perspectiva real de la Iglesia Mayor, sobre todo haciéndola accesible al fiel, ¿no? Y haciéndola accesible, que os voy a contar a todos los que estamos aquí, al tránsito de las hermandades y cofradías de la ciudad, ¿no? Que creo que tampoco es ninguna tontería. Al fin y al cabo, somos el motor que sostiene cultural y devocionalmente la Iglesia en la ciudad. Os hablaba de esta hermandad de ánimas porque eclosiona la humildad de Cristo, ¿no?
Estos procesionaban el Jueves Santo, pero se tuvieron que ver desde su nacimiento bastante mal, o mejor dicho, era tan fuerte la Hermandad de la Veracruz en aquel momento, que tenía hasta diligencias reales, que tenía hasta documentación con el Alcázar de Madrid, y que además recibía también rescriptos pontificios, no confundirlos con bulas, rescriptos pontificios directamente firmados con Roma. Es decir, que tiene que ser tan fuerte la Veracruz motrileña en aquel momento que desde que se funda la Hermandad de la Humildad procesionan con ellos. Luego sí es verdad que tiene un momento en el que deciden en el 56 independizarse, se tuvieron que ver algo más... pertrechos económicamente, pero al poco volvieron a desaparecer. De lo que sabemos de ellos es que le rinden devoción al Vía Crucis sin más y que participan con la hermandad, pues muy probablemente se trataba de una cofradía, la de la Veracruz, que sacaba ya no solamente al crucificado, que sacaba un nazareno, que sacaba una dolorosa. No venía nada mal que esto ampliaran cortejo, dieran el discurso del barroco y que además sumaran sus esfuerzos en las andas procesionales de cualquiera de las maneras. Eso sí, eran estrictos como poco. Todavía sigue latente el concepto de penitencia en ellos. Un lienzo muy vasto nos lo define la crónica de la época, toda conservada extraordinariamente en el archivo de Motril y también en el archivo de la Curia Eclesiástica Granadina, donde nos dice que el lienzo era muy vasto, se ceñían con corona de espinas, iban flagelándose, daban una imagen disciplinaria enorme. Os vuelvo a colocar en la otra perspectiva del Cristo de la Veracruz. En esta ocasión me remito directamente a los seguidores del taller de Pablo de Rojas, Bernabé de Gaviria, trabajando en la figura que conserva la escultura del altar mayor del Colegio del Carmelo, un Cristo muy inaccesible, pero que el mechón, la pulsera liberada sobre su hombro derecho, me deja muchas pistas, además lo afinado de la nariz, para perseguir la estética de este autor. Tiempo tendremos de hacer un estudio somero de cuál fue nuestra imaginería, ¿no? Llegamos a 1740, como veis vamos avanzando. Llegamos no porque fuera una hermandad independiente, porque lo hacía en común con la Hermandad del Santo Entierro, con la Hermandad de la Urna. Fue la más rica y la más dotada. Antes de morir en 1742 el cardenal Luis de Belluga y Moncada, que ya no se sabía tanto si era más cardenal que soldado, soldado o cardenal, que llegó incluso durante 23 horas ante un momento de vacío, de sedevacantismo romano, a ejercer como tal, ante la ausencia del camarlengo pontificio, que firma la conocida como bula belluguiana y que además es virrey de las Españas, posiblemente uno de los más preclaros motrileños. Este Luis de Belluga y Moncada dota de una riqueza extraordinaria a la colegiata de Motril. Él es el que consigue que se convierta en colegiata, él es el que consigue que Fray Diego de Cádiz se convierta en canónigo de la colegiata de Motril. Es que ejercía como si fuera una catedral, tenía hasta sus canónigos propios, ¿no? Y el que crea en 1740 la Hermandad de los Dolores de Motril. Pero ojo, Hermandad de los Dolores que escribe directamente a la hermandad matriz de los servitas de Roma, pidiéndole su indulgencia y pidiéndole su afiliación. Es decir, se convierte en una archicofradía, hija de la gran archicofradía servita de Roma, y con todo lo que eso significa en indulgencias, en capacidad de gestión económica y además en importancia para la ciudad de Motril. Aquí os pongo a la izquierda el escudo del cardenal, su capilla, la de los Dolores, que ocupa hoy toda la zona jardinada de la iglesia y donde con muy buen criterio está la estatua del cardenal a día de hoy. Una hermandad de una enorme riqueza. Aquí os pongo el retablo mayor con la Virgen tal y como era, una Virgen que tuvo que hacerse en el ínterin de 1735 a 1745, ni la pongo un año antes ni un año después, habida cuenta de que se aprueban sus reglas en 1740, que el cardenal muere en el 42 y que además de todo eso algo tenía que originar la devoción a la Virgen de los Dolores, ¿verdad? No va a crearse la hermandad por sí o una vez creada hacerla. De tal manera que no la distingo mucho más allá. Se aprobó el 14 de noviembre. Ya os he explicado efectivamente que era una matriz de Roma, nada más y nada menos, con lo que ello suponía, y que junto al Santo Entierro procesionaba en la tarde-noche del Viernes Santo. Esta fue la última vez que salió a la calle. 3 de abril de 1931. Tuvimos la enorme fortuna del
siempre genial motrileño José Martín Herrera, que nos hizo una colección fotográfica extraordinaria, que la mayoría de ellas se conserva en el Museo de Historia de Motril, que podemos acceder fácilmente a un archivo personal que ha sido publicado en infinidad de ocasiones y que nos deja el palio de la Virgen de los Dolores, tal y como aquí lo conocemos. Por cierto, estos respiraderos que veis se conservaron y lo hemos visto todos a los pies de la Virgen de los Dolores hasta que hace los actuales de los hermanos Juan Fernández en los 90 y algo. Y todos hemos visto estos pequeños respiraderos que evidentemente debajo no llevaría ningún costalero, irían portados como un trono, pero que ahí han estado enriqueciendo las andas procesionales de la Virgen de los Dolores, una Virgen de escuela granadina, de una capacidad estética y subyugadora sin pudor. Bueno, perdonad, ¿cómo he hecho yo para atrás? Ahí. Fijaos cómo va vestida, tal y como también posee todavía la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Sepulcro, el pectoral y la saya bordada en el año 1881 en la Jerónima Granadina, ¿no? Es decir, un concepto histórico. Esos varones también los he conocido yo, que solo tengo 36 años, aunque parezca lo contrario por lo avejentado y sufrido que estoy, y que, como podéis observar, todo este contenedor patrimonial ha estado en Motril hasta hace muy poco. Creo que es muy conveniente que empecemos a pensar que los que hoy día son unos respiraderos sin más para nosotros, dentro de 100 años a lo mejor no lo es, y que todo ese patrimonio bien convendría ponerlo en valor, por si fuere que dentro de 100 años en este mismo espacio dan también una conferencia y tienen que denunciarnos a nosotros por no haber sido veedores y justos conservadores del patrimonio, ¿no? Y ahora lo que os cuento es cómo en 1756 tuvo que ser un año muy esplendoroso en Motril, porque lo mismo que se independiza la humildad de la Veracruz, se vuelve a recuperar la Hermandad del Nazareno, lo que significa que estaba desaparecida. Estuvo desaparecida por un espacio de 40-50 años. Al poco le llegaría la muerte también a la Hermandad de la Veracruz, que no llega al siglo XIX. Bueno, ya me he adelantado, al siglo XIX es que no llega nada, ahora veréis por qué, es que no llega nada, ¿no? Y lo que os voy a traer de alguna u otra manera son imágenes que en el mundo del arte se llaman capipotas, son imágenes de materiales muy, muy poco consistentes, muy fáciles, que se mueven con muchísima rapidez. Estas imágenes, bustos a veces, otras tan solo revestidas de alguna u otra manera, escenifican, se mueven. Os vuelvo a repetir, si queréis saber algo más al respecto, tenéis el Viernes Santo, la gran tradición conservada del barroco que Almuñécar vuelve a escenificar, lo que ellos llaman el paso. Nosotros tenemos varios, ¿no? Había puesto el altar de culto de 1929. Vuelvo a agradecer allá donde esté al genial José Martín por habernos hecho una radiografía de la religiosidad popular motrileña entre 1920 y 1931, imparable e impagable, sin el que nosotros hoy día pues no sabríamos según qué cosa. Lo veis con la misma túnica, esa cruz que quiso rememorar en su momento el recién recuperado Nazareno en el año 1938, que está en la sacristía, en la antesacristía de la Iglesia Mayor, y que sigue procesionando en la jornada del voto de la ciudad a Jesús Nazareno, la Virgen de la Cabeza. Lo primero que se escenificaba en la mañana de ese Viernes Santo era cómo Simón de Cirene era prendido en la Plaza de España y conducido hasta los pies de la Iglesia Mayor, de la escalinata. Ahí asoma de fondo, perdonad, aquí asoma de fondo el cupulín, la linterna en la Capilla de los Dolores, para que os situéis mejor, cómo la Verónica, la hermandad poseía una mujer Verónica, una dolorosa y un nazareno, aunque el primer encargo fue de un San Juan. Nunca llegó el San Juan de José Miguel Alfaro en el barroco motrileño. Aquí la Verónica se acercaba hasta el Señor, y de alguna u otra manera teatral, con ese mecanismo, ese automatismo que le daba a alguien por dentro, dejaba caer el lienzo y se veía el rostro impreso milagrosamente del Señor en ese lienzo. A partir de aquí se empezaban a escenificar momentos muy parecidos a los que hace Almuñécar en los entornos de su Iglesia Mayor, de su Iglesia de la Encarnación. Cristo se acerca a la Virgen a Cristo, los sermones muy encendidos. Algunos de ellos le costaban a las arcas municipales verdaderas cuantías insondables del momento, venidos algunos desde catedrales. En 1780, por ejemplo, estuvo predicando el obispo de Cuenca en Motril. Os estoy hablando de algo que nos parece que nos pasa de puntillo hoy día, pero que sin lugar a dudas es arrebatador para la época. Sermones muy encendidos, imágenes que se mueven, personajes bíblicos, judíos, de ahí lo de la Judea, de Motril. Lo que más impresionaba era lo grotesco de las barbas de los judíos y sus altas caretas que
Fuente Genil, hoy día las conservan, apóstoles que también eran escenificados, personajes del Antiguo Testamento. Entre los hospitalicos, es decir, el mercado municipal aquí y la iglesia mayor, había una correlación teatral con la participación de la Hermandad de Jesús Nazareno principalmente. Pasamos a la tarde del Viernes Santo, donde las hermandades, fijaos, hay 17 hermandades, porque también participan las de Gloria y las sacramentales, todas con sus pendones, así lo dice la crónica, llegan hasta los pies del santuario de la Virgen de la Cabeza, y allí se produce la famosa escena del sacrificio de Isaac. Abraham intenta sacrificar a su hijo por mandato divino, un ángel aparece de repente, solícitamente le para la mano para que no lo Esto fue degenerando de tal manera que en el año 31, así lo cuenta el inmortal Paco Pérez, el gran historiador Paco Pérez, una de las personas que fue tantos años director del Faro, una de las personas que ha sido luz de esta ciudad, tristemente desaparecido en 1991, bueno, que murió con 91 años, que tristemente desapareció, que el hombre que iba a durar más que la zafra, ¿no? Paco Pérez nos cuenta perfectamente en el año 31 cómo lo grotesco llega al punto que el que estaba haciendo de padre Abraham era apodado en el motril del momento por el Borrego, y cuando sale el ángel a decirle: detente, padre Abraham, no sacrifique a tu hijo, sacrifica mejor este cordero, desde algún gracioso del público dijo: no lo hagas tampoco, que también es de tu familia, ¿no? Y aquello acabó como el Rosario de la Aurora, con un puñal en la mano que sostenía el padre Abraham persiguiendo por todo Motril. Esto significó el final evidente de la Judea, la degeneración de los textos todos de tradición oral, e incluso de la conservación de los elementos de vestimenta, llegó al punto que no era sostenible. Y precisamente el gobierno más liberal y más progresista para la causa, que fue el de la Segunda República, fue el primero en entender que no era lógico esto, ¿no? No estamos hablando de ninguna imposición, no. Murió la Judea ella sola, ella misma se asesinó, como intentó Borrego con el gracioso, ¿no? Y ahora llegamos al siglo XVIII, ya os he planteado el escenario del motril barroco, ya os he planteado el escenario, además muy rápido, de cómo eran nuestras hermandades, y llegamos al año 1770. A Amador le encargan que haga un censo, el gobierno de Carlos III, y él solamente se centra en Castilla, deja fuera Aragón, ¿eh? Solamente en Castilla salen 20.550 cofradías. De ellas solo el 17% tienen autorización eclesiástica, y de ellas solo el 1%, todo lo tiene estudiado el catedrático Lope Guadalupe Muñoz a la perfección, el primer historiador que hizo una tesis doctoral sobre la Semana Santa, mi eminente ex hermano mayor, como lo investiga extraordinariamente, el 1% solo le rinde cuenta al Consejo de Castilla, al gobierno. Las hermandades están exentas de todo. Solo pueden recabar y pueden coger tributos y diezmos sin ningún tipo de problema. Si tú has pagado un tributo a una hermandad, estás exento entonces de hacerlo a los impuestos de las arcas municipales. Están arrasando con la hacienda pública española. Las hermandades españolas del siglo XVIII son una peste que es imposible acabar con ellas. Así lo dicen todos los informes de los gobiernos más cultos, los ilustrados de la época, a cuyo frente estaba Carlos III. Esta plaga que está asolando la hacienda pública y que va encima en contra de la religión, ya os he contado cómo era la Judea motrileña, que hacen procesiones que duran varios días. Cuando sale el Nazareno, creado nada más y nada menos que por San Juan de la Cruz, en Granada, por el Carmen de los Mártires, dice textualmente el veedor del arzobispo Azcargorta, dice: la reata de prostitución que sigue por los bosques de la Alhambra es inconmensurable. Utilizaban la oscuridad, la impunidad de la no iluminación que actualmente poseemos, claro, y de estar velados por el antifaz para cometer las mayores tropelías, ni siquiera hoy día asumible fuera de un concepto religioso, imaginado dentro de un contexto de una manifestación religiosa. Hay que acabar con las hermandades. En 1777 llega la primera norma restrictiva, firmada por el propio rey Carlos III, que sigue ostentando como él mismo el título de su católica majestad, y que ha conseguido
que todavía no se ha producido el dogma de la Inmaculada Concepción, pero sin embargo ya Roma, gracias a su gestión, ha conseguido que la Virgen sea considerada inmaculada, que antes no lo era, hasta que no llega él y se convierta en patrona de España. O sea que no estoy hablando de alguien ajeno a la fe católica, ni muchísimo menos. El más católico de los españoles prohíbe los flagelantes y los empalados. Acaba de morir el concepto de Semana Santa tal y como inició, o a lo mejor no. O a lo mejor empezó de la verdadera estación de penitencia que yo decía que había señalado ya, Trento. La estación de penitencia como estar vigilantes, nada con la penitencia como mortificación corporal, tal y como la seguimos entendiendo en el siglo XXI. Por eso cuando a partir de ahora digáis hacemos estación de penitencia, recordad a vosotros mismos que no es la penitencia de matarnos a nosotros, que no hay que ser penitentes con los costaleros y hacerlos arriar imposibles, trabajos imposibles, conseguir que la gente vaya descalza. No, la mortificación no sirve para nada, ni la quiso Trento 1563 cuando termina, ni la queremos hoy día. La estación de penitencia en el concepto que os vengo a explicar. Y por fin, el primer paso, abolir las hermandades gremiales. Con aquello de que soy una hermandad gremial, no pago impuestos. Estaban los gremios de síndicos, entendidos como los sindicatos de hoy en día, de todo tipo. Había más de 30.000 síndicos en España, tantos 30.000 oficios del momento, y todos ellos ajenos a cualquier tributación impositiva. Estoy por hacer una hermandad, a ver si convenzo hoy día a Rajoy o algo. Que lo único que está haciendo es destrozar España. En 1783, lo que hoy conocemos como el BOE, que entonces es la Gaceta de Madrid, hoy día convertido en el Boletín Oficial del Estado, ya inicia con el sello de Su Majestad Carlos III, le quedan 6 años de vida, el mejor rey que ha tenido España, el buen alcalde como es conocido, y empieza este número concreto del año de 1783. Ni fía, ni porfía, ni entra en cofradía. Así era asumido ya en aquel momento. Entrar en cofradía iba en contra de los propios sentidos religiosos y sobre todo iba en contra del bien de la marcha de España, ¿no? Aquí os dejo al Conde de Aranda, a Campomanes, a Jovellanos, a Florida Blanca. Si hoy los tuviéramos, estaríamos jugando en la Champions League de la política y de la cultura, ¿no? Bueno, pues estos son los que van a poner los límites a las manifestaciones religiosas del barroco, que consiguen la restricción de las hermandades y casi la desaparición de las hermandades, con la mala suerte de que después nos vino la invasión napoleónica que asestó el golpe definitivo sobre nuestra religiosidad popular, que costó muchísimo levantarse. Ajeno a todo esto estuvo el pueblo de Sevilla gracias a la Segunda Corte, como era denominada, los rivales directos de Isabel II y de los Borbones, que no eran otros que los duques de Montpensier. Acordad una cosa, no viene el caso, pero allí donde ha estado un Orleán ha sido el final de España, ¿no? Han sido los más perniciosos para España, muchísimo más que cualquier otra cosa, y los Orleans, desde el actual Palacio de San Telmo, consiguieron, eso sí, poner a salvo la religiosidad popular sevillana. Los demás, todos prácticamente acabamos muriendo. ¿Cuál es lo que aquí tenéis el documento oficial? ¿Cómo se salva la religiosidad popular? De nuevo desde la corona. Real Resolución del 4 de abril de 1805. Se reducen las hermandades ya definitivamente. Todas se concentran en una sola y exclusiva procesión. Esta hermandad, al hacer esta procesión, se encargará de poner en la calle todas las manifestaciones penitenciales que hay. Que tenemos un extremo, un nazareno, un crucifijo, pues lo ponemos en la calle, todas en una misma hermandad. Este es el origen, por tanto, esta sola hermandad, del conocido como Santo Entierro Magno en la zona de Sevilla, o como en Granada se denominaba el desfile antológico. Pero es que esta sola y exclusiva hermandad tendrá ahora una sola por ciudad, El apoyo directo de la corona será pagada por la corona y la arca de la hacienda estatal, de la hacienda española, tendrá todos los parabienes, todas las indulgencias y todos los privilegios eclesiales. Estará acompañada musicalmente por las bandas de música de los regimientos militares españoles. De ahí que se vaya tocando la marcha real, como a hoy día todavía conservamos. Ese es el porqué cuando sale en nuestra imagen eso de la marcha real. Es una herencia de cómo se sostuvo y se salvó la Semana Santa y se recondujo a algo lógico gracias al propio rey, en esta ocasión a Carlos IV, y de ahí lo de la procesión oficial.
¿Vosotros creéis que es que por arte de Bilibilo que alguien tocó al santo en tierra, al santo sepulcro de Motril y de repente dijo un alcalde de Motril, ah, esta es la oficial? No, señores. Es la oficial en toda España por ese mismo motivo. Viene desde 1804 para salvaguardar la Semana Santa, reconducirla y darle un poco de sentido. De todas maneras, Motril ya fue un especialista en esto. Ya concentraba el Viernes Santo todo, como lo habíais visto, antes incluso que lo que dictó el rey. Estos fueron los grandes artífices, el sobrino del rey Carlos III, primo de Carlos IV. Pareció con Juan Carlos importante, ¿verdad? No me digáis que no, aquí está pintado por Goya, los dos están pintados por Goya. El cardenal era el primado de España en aquel momento, el obispo de Toledo era el primado de España, y su majestad el rey hacen que en 1805, con el Viernes Santo toledano y madrileño, nazca la Semana Santa. Bueno, pues os lo vuelvo otra vez a conducir. ¿Cuál era la única hermandad, por tanto, que queda en ese Motril en ese momento? A pesar de que ya estaban cayendo a finales del 18 en Motril, pensas de un nazareno que vuelve a revitalizarse, de una Veracruz que ya viene de caída, pues el Santo Sepulcro, ¿no? Esta manifestación sin precedentes que os voy a colocar tal y como dice el diario motrileño, del cual solamente se publicaron 3 números, porque me parece muy interesante, ¿no? Antes de que caiga la noche de la cruz, se escenifica, había una cruz en el centro de la Plaza de España para situar, ¿verdad? Se escenifica el descendimiento. Obviamente este Cristo estaba articulado, entonces salía de esta cruz para meterse directamente a la vista de todos, meterse dentro de la urna. Y ahora es cuando viene la crónica. Dicen que el sepulcro es lujosísimo con grandes adornos. Procesiona delante de la urna autoridades, representaciones y el pueblo, y se consumen más de 40 arrobas de cera. Ahora yo lo traduzco a Román Paladino. Unos 460 kilos de cera, y nos dicen cuántos son los que participan. Hay 500 personas delante del sepulcro con cirios. Fijaos cuál era la gran procesión que ponía en el siglo XIX en Motril a la calle. Por cierto, el dinero para la cera y para todos los gastos le llega al Ayuntamiento de Motril directamente de la Hacienda Pública. ¿Entendéis cómo si por un lado Carlos III pone el freno, por otro crea una procesión oficial y dotada de un sentido evidentemente fastuoso, de boato, incluso plástico y devocional, ¿no? Ahora es cuando yo llego al final. Esto ya se me escapa de mi tema, que era la Semana Santa de la modernidad, no de la contemporaneidad. Este será otro tema, hablar de la Semana Santa de finales del 19 y de principios del 20. Yo, la foto de la derecha ya os la había puesto, aquí la tenéis. Yo os tengo que poner la foto de la izquierda, 18 de abril de 1930. Si os dais cuenta del mismo palio, unos años el sepulcro sale acompañado de la Virgen de los Dolores, la que funda el cardenal Belluga. Otros años lo hace de una virgen que está en la iglesia mayor, que se llama Soledad, y que Maliciamos tuvo que encargar la hermandad del sepulcro. Lo tuvo que hacer justo después de esta de papelón que yo hablaba al principio, ¿os acordáis? Lo tuvo que hacer además en una fecha muy probablemente de principios del siglo XVIII, dejadme un par de meses, sino de finales del siglo XVII. A caballo entre ambas, pero siempre antes que la de los Dolores, está la Soledad. Unas veces está la fuerza de la hermandad belluguiana, llamémoslo así, cardenalicia, que se utiliza Dolores. Otras veces lo hace la Soledad. Aquí tenéis vosotros las dos fotos. Nos separa un Viernes Santo solamente entre una y otra, y no es la misma Dolorosa. La Virgen de los Dolores del Cardenal tiene un giro axial bastante pronunciado. Tiene además unos rasgos que evidentemente se relacionan con la escuela de Risueño, con una rapidez brutal y aplastante, con el hálito, con la estela de Risueño, que muere en 1732, con lo cual algún seguidor tuvo que tener con la fortuna de reproducir perfectamente en 1740 los rasgos de la Virgen. O 1738. Como veis, la de la izquierda, el mismo palio, los mismos 10 varales, el mismo corte de bambalina, mistilínea, el mismo fleco, los mismos borlos, todo igual, pero no es la Virgen de los Dolores del Cardenal, es la Virgen de la Soledad. Y yo me inclino que la Virgen de la Soledad esta sigue viva, sigue estando y sigue procesionando en Motril, y lo hace el Sábado Santo. Siempre nos han contado que la Virgen de la Soledad de Capuchino es comprada en Málaga y llega aquí. Y yo me inclino para que cuando estallara la guerra alguien la escondió, nunca la reintegró al patrimonio de la iglesia motrileña, por lo que fuera. Esto también ha pasado, y todos
todos no, pero yo sí sé dónde están los restos de la Virgen de la Aurora de Gloria que os he puesto antes, por ejemplo, o todos sabemos, por ejemplo, cómo se devolvió tarde y por presiones la mano y el pie del nazareno a la hermandad del Nazareno primitivo. Con lo que me inclino a pensar que alguna familia motrileña escondió esta dolorosa, me inclino a pensar que en 1948, cuando llega Federico Córdoba y otros tantos fundadores de la Hermandad de la Soledad, se le entrega, se cuenta la legendaria y mítica leyenda que viene de Málaga, cuando siempre estuvo en Motril, es la imagen más antigua que procesiona en la ciudad, después de la vida de la cabeza, claro, con muchísima diferencia, es una pieza de un valor histórico imposible, sigo tras la pista de ella para centrarla escultóricamente hablando, y de ser así mi hipótesis, estamos ante un descubrimiento fundamental que si queréis os lo propongo para futuros momentos. Os hago un brevísimo semblante de cómo termina la Semana Santa del siglo XIX en Motril. Además, nos lo cuenta la prensa de la época, el Defensor de Granada recibe crónica y se hace eco, nos dicen perfectamente cómo va sucediendo, 23 y 24 de marzo, jueves y viernes santo, el modelo que se repite prácticamente hasta la Guerra Civil. Los oficios del Jueves Santo, evidentemente, la visita a los sagrarios, el lavatorio de los pies a los 12 pobres, que lo hace el párroco de la Mayor. Antes de que caiga la noche, los judíos, que le dan nombre a esta Judea mítica nuestra, prenden a Jesús, el sermón alusivo desde la Iglesia Mayor, desde la balconada de los salones, de las dependencias parroquiales, lo que hoy es el despacho parroquial. La procesión como parte con apóstoles, profetas, judíos, bueno, al fin y al cabo lo he contado ya antes, cómo llegan al santuario, cómo se produce el sacrificio de Isaac, cómo de nuevo se vuelve abajo la profesión de una monja motrileña, posiblemente siga viva, en el año 1950 en el convento de las Nazarenas. No me digáis que la foto no es maravillosa, ¿verdad? Como el Viernes Santo, desde la plaza, lo que hoy es España, que entonces se llama Constitución, esa gran cruz sirve para escenificar el descendimiento, la urna, como ese diálogo de los autómatas, porque más que santos son autómatas, que a la manera del paso del Muñécar se escenifica antes de que caiga la noche, como ese lujoso sepulcro que, como ya bien os he dicho, iba precedido de 460 kilos de cera, de 500 personas con cirios. Abajo os pongo una foto de Gallego Burín, de cómo se encuentra el matadero municipal tras los destrozos de la Guerra Civil, tras lo que supone en definitiva la pérdida de nuestro patrimonio histórico y posiblemente de la identidad motrileña, y cómo así concluye la Semana Santa de la que a mí me correspondía hablar hoy, pero que sí os quería decir que la expiración, y ya no hablo de la Veracruz, que aunque fueron la misma, no lo fueron después, a partir del siglo XIX, siempre ha estado viva desde aquella época, siempre ha estado latente. Os traigo un sorteo, una rifa que se hace en 1927. Fijaos, yo traigo la procesión de 1954, dolorosa, que sigue todavía en Motril. Tú bien la conoces, porque además fotográficamente hemos compartido esos archivos. Dolorosa, que sigue todavía en Motril. El Cristo también sigue y está en la iglesia de las Dominicas, ahora mismo, un Cristo de producción seriada de los talleres Gerundesa de Olot, que está en la iglesia del Santo Rosario. Aquí lo tenéis en el fabulosísimo trono que se le encarga a la Hermandad del Amor de Málaga. Se le compra, se le adquiere y que se pierde en un incendio fortuito de la Alcolera. Y cómo la hermandad seguía viva, y cómo, si la hermandad un día se constituyó, si la hermandad está resistiendo a este vendaval innecesario e injusto a día de hoy, debe seguir perseverando. Este era mi mensaje que os quiero lanzar a día de hoy, para que la historia de Motril siga y persiga, como lo hizo la del Nazareno, como lo ha hecho el Santo Sepulcro. Se nos perdieron por el camino el remedio de ánimas, se nos perdió por el camino la humildad, se nos perdió por el camino la orden tercera con ese ceomo, pero que no se nos puede perder más cosas, por el bien de todos, por el bien de la cultura en definitivo, pero también que un día, y os voy a contar una anécdota muy fortuita, la Hermandad del Nazareno de Granada era castigada severamente en el año 2001, y cómo en el medio de comunicación que entonces estaba dijo alguien: esto nunca le va a pasar a la Hermandad de los Favores, porque nadie es capaz de tirar piedras sobre el Cristo de los Favores. Habida cuenta que le he rezado yo, porque le rezó mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, el tatarabuelo de mi tatarabuelo. Y cuando un día esto pase en Motril, nunca le lanzaremos piedras a nuestro propio tejado cofrade, ni nunca se nos ocurrirá tal cosa. Con esto, con un grabado acerca de cómo era una procesión en 1731, en esta ocasión con el Santo Crucifijo de San Agustín en la plaza de San Francisco de Sevilla, termino. No sé si tenéis alguna duda, si queréis hacer algún comentario, si queréis que nos vayamos ya a tomar una cerveza y que le den morcilla al PowerPoint.
Os agradezco profundamente que un sábado de mayo, tan alejados ya de los ambientes cofrades, estéis tantos aquí. No merezco tal cosa. Sí lo merece la cultura de la ciudad, sí lo merece la propia historia de Motril, vuestra responsabilidad para con ello. Os lo agradezco profundamente, espero que nos veamos muchas citas, espero que las citas culturales por parte de esta hermandad sigan y se prodiguen cada vez más. Muchísimas gracias. Y solo 1 hora y 5 minutos, Damos por concluida esta segunda cita de formación cultural, que evidentemente, como habéis podido comprobar, ha sido interesantísima, y os convocamos para la siguiente meta volante, que se hará muy pronto y que pronto os anunciaremos. Muchísimas gracias a todos.